Delante de ti estamos, Señor. Nos consideramos, Señor, insuficientes para poder estar aquí. Señor, tu palabra santa. Hemos venido a estudiarla, Señor, y yo te ruego, Señor, yo te suplico que uses este vaso de barro para que la gloria sea tuya, Señor, y no mía. Es a través, Señor, de debilidades, Señor, que pueden interponerse a este mensaje. Pero yo te pido, Señor, que tu gracia, tu misericordia, Señor, sea usando esta palabra. Que tu Santo Espíritu sea hablando en nuestras vidas, Señor. Corrigiendo nuestros pensamientos, nuestras maneras de sentir. Señor, obra en nuestras vidas. Porque la finalidad de todo, Señor, es tu gloria, no la gloria de nosotros. Hemos sido creados, Señor, para la alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor. Y después de haberte cantado, queremos pedirte, Señor, que tú sigas ministrando nuestras vidas. Señor, después de haberte cantado sobre tus grandezas, tu gracia sublime, Señor, como tú eres santo, Señor, como tú eres más grande que todo lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Dependemos de ti, Señor. Esos cantos nos recuerdan, Señor, que somos pequeños delante de un Dios que es inmensamente grande. Y queremos pedirte, Señor, que hables en nuestras vidas en esta noche, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, pues en esta noche quisiéramos entrar al libro de 1 Corintios. Ya estamos terminando el capítulo 10 de este libro y vamos a ir hasta el versículo 1 del capítulo 11. O sea que esta noche vamos a cubrir el espacio del versículo 23 del capítulo 10 y vamos a meternos hasta el primer versículo del capítulo 1. Creo que de acuerdo al pensamiento de Pablo, no que Dios me libre de decir que sé mejor que los que dividieron las Escrituras, pero sabemos que las Escrituras no podemos decir que eso es inspirado. La división de las Escrituras no es algo inspirado de parte de Dios. Las Escrituras mismas son inspiradas en su lenguaje original, son inerrantes, no hay error, son totalmente confiables. Pero pues hubieron algunas personas que en el transcurso de la historia agregaron las divisiones de los capítulos, de los versículos para hacernos más fácil a nosotros poder encontrar los pasajes que estamos viendo en las Escrituras. Y creo, hermanos, que el capítulo 11, versículo 1 es parte del mismo pensamiento que comienza con el versículo 23 de 1 Corintios 10. La finalidad de todo es su gloria, es el tema de esta noche. La finalidad de todo, hermanos, es su gloria. La finalidad de todo es su gloria. Hermanos, nuestra existencia en este mundo, si yo le preguntara a usted, ¿por qué es que usted existe? Usted podría decir muchas cosas por la cual usted existe. Usted pudiera mencionar varias metas que usted tiene, varias cosas que ya ha logrado en el pasado, cosas que quisiera lograr en el futuro. Pero solamente hay una razón suprema, una finalidad por la cual nuestras vidas existen. El criar hijos piadosos, decorosos, que honren a Dios, es una de nuestras metas. De hecho, la Escritura nos indica que ese es el trabajo de nosotros como padres. Crear hijos que honren a Dios. Pero eso no es la necesidad o la razón, la finalidad por la cual existimos. El ser buenos trabajadores, hermanos, llegar a tiempo al trabajo, ser esforzados en el trabajo, que no nos agarren en el celular, que no nos agarren cuando nos están pagando, evangelizando, al menos que pueda evangelizar mientras que no, está ahí con el compañero y su tarea es de hacer algo que usted puede seguir funcionando, porque le están pagando. Y evangelizar pues es otra cosa, pero le están pagando, nos pagan en ciertos tiempos para trabajar. El ser buenos trabajadores es algo que honra a Dios.
El ser buenos vecinos, hermanos, que usted sea amable con su vecino, que de repente le meta los botes después de que pasa la basura, o incluso le saque los botes porque se le olvidó al vecino, eso es algo bonito. Pero en sí eso no es la finalidad de nuestra existencia. El ser buenos prójimos, a tratar amablemente a nuestros prójimos, no es la finalidad mayor de nuestro existir. Todo lo que sucede, hermanos, ha de llevarle gloria a Dios como una finalidad suprema. Nosotros, hermanos, no lo entendemos a totalidad, Hay cosas que en este mundo que aún no entendemos, aún con la revelación que la Escritura nos da, no lo podemos entender todos. Y la Escritura misma nos dice que las cosas que no han sido reveladas son de Dios. Y una de esas cosas es cómo poder entender a totalidad la Trinidad. No la entendemos. Y es por eso que yo creo que han habido sectas que se han levantado que tratan de usar la lógica para tratar de encapsular a Dios dentro de una lógica. Y cuando hay religiones por ahí que cuando predican del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simplemente dicen, es como usted es una mamá, usted es una hermana, usted es una tía. Simplemente en diferentes circunstancias usted es una cosa diferente. Eso no es lo que es la Trinidad. La Trinidad habla de 3 personas distintas. Y esas 3 personas distintas, a la misma vez de ser distintas, es una. ¿Lo podemos comprender totalmente con nuestras mentes finitas? No podemos entender completamente, pero es lo que la Biblia nos enseña. Y hay muchas escrituras que respaldan a un Dios que es trino. Hay cosas que no entendemos, hermanos. Hay veces que nosotros nos podemos a pensar, ¿cómo es que el que una persona se pierda, cómo puede glorificar eso a Dios? Pero le quiero decir que una persona que vaya descendiendo al infierno, glorifica a Dios. Glorifica su santidad. Glorifica su justicia. Hace relucir que el Señor es un Dios que cumple lo que promete. No lo podemos entender a su totalidad. La rebelión de Lucifer terminará, hermanos, en glorificar a Dios. Cada incrédulo que desciende al infierno es para la gloria de Dios. R.C. Sproul, un pastor que ya falleció hace unos años, yo creo que en los tiempos modernos no ha habido otro hombre que haya tenido un pensamiento tan refinado sobre lo que significa la gloria de Dios. Y en una ocasión yo lo escuché decir, si yo amara la manera como Dios ama, si yo fuera justo como Dios es justo, si yo tuviera la misma santidad que Dios tiene, yo pudiera ver a mi propia madre descender al infierno y decir, eso es bueno. Porque todas las cosas que suceden glorifican a Dios. Él dice, si mi familia, es necesario que mi familia sea sacrificada para glorificar a Dios. Él entiende que la gloria de Dios es suprema. Que hemos sido nosotros creados para la alabanza y gloria de su nombre. Esa es la finalidad, hermanos, la gloria de Dios. Debemos comprender que todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria o lo hacemos para deshonrar a Dios. Hay 2 opciones: o estamos haciendo las cosas que hacemos para rendirle gloria a Dios, o estamos deshonrando a Dios con nuestras acciones. Vamos a entrar a este capítulo, esta porción de este capítulo, en la que finaliza que todas las instrucciones que nos están dando el apóstol Pablo, finaliza en esto, que debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Es un versículo que lo conocemos, va a estar al final de nuestro pasaje. Hagamos lo que hagamos, sea que comamos, sea que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, todo lo debemos de hacer, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, hay límites que cancelan la libertad cristiana. Bueno, en cierta manera, yo te voy a explicar por qué lo digo de esa manera. Vamos a leer versículos 23 al 30, 1 Corintios 10, 23 al 30. Dice, todo es, ¿qué? Lícito, pero no todo es de provecho.
Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y el versículo 23 es una cita de un salmo que dice, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo, dice el 27, los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Cita el Salmo otra vez. Quiero decir, dice el 29, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Está hablando no de la conciencia de nosotros, sino la conciencia de la otra persona que tiene una conciencia débil. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? La libertad cristiana es un tema que no solamente ya comenzó el apóstol Pablo, pero él va a continuar en el capítulo 11 hablando de esa libertad cristiana. Recordamos, la iglesia de Corinto estaba viviendo en una atmósfera de alta pecaminosidad. En una atmósfera donde habían sacrificios en paganos, sacrificios a ídolos. Y ellos hicieron muchas preguntas. Y ahorita estamos en esta pregunta de la libertad cristiana, cuando los hermanos en Corinto le preguntan a Pablo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si sabemos que una carne fue sacrificada a un ídolo, ¿podemos comerla o no podemos comerla? La libertad cristiana, hermanos, es libertad que tenemos en Cristo. Tenemos libertad en Cristo cada uno de nosotros. Una verdadera libertad, hermanos, no puede ser limitada cuando se emplea, cuando se usa de la manera correcta. Cuando se usa de la libertad de una manera incorrecta, deja de ser libertad en Cristo y más bien se convierte en un libertinaje de la carne. La libertad en el contexto y su uso correcto es una libertad que Cristo nos ha dado. La libertad en Cristo solo puede ser, en cierta manera podemos ver lo que puede ser limitada por nuestra humanidad, por nuestro pecado. Cuando usamos de la libertad en Cristo incorrectamente, aún, hermanos, no tenemos ese estado de perfección que tendremos en el cielo. Pero en la tierra, hermanos, todo lo que Dios pone en nuestra mano debe ser cautelosamente cuidada y puesto en el poder de Dios para que podamos honrar su gloria, todo lo que hacemos. Entonces el versículo 23 comienza diciendo, todo me es lícito, todo nos es lícito, pero no todo es de provecho. Y aquí el apóstol está hablando algo que él ya mencionó. Si usted va al capítulo 6, versículo 12, él ya ha mencionado esto, todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo es provechoso, no todo edifica. Todo nos es lícito, nos es permitido, siempre y cuando no sea pecado. Si la Escritura claramente dice en alguna porción de las Escrituras que no hagamos algo, no podemos llamar a ese algo una área gris, porque deja de ser gris, porque ya el Señor lo estipuló que eso no debe de hacerse. Pero cuando existen esas áreas grises, que la palabra del Señor no nos dice que no debemos de hacer algo, la Escritura claramente por la pluma del apóstol Pablo nos está diciendo que podemos hacerlo. Nos es lícito hacerlo, nos es permitido hacerlo, pero no se queda ahí. La próxima pregunta, después de uno preguntarse, ¿es permitido o es prohibido? No es prohibido. Entonces quiere decir que sí lo puedo hacer. Pero no nos quedamos ahí, sino que ahora debemos de preguntar, ¿es de provecho? ¿Es de edificación para mi vida y para la vida de otras personas? Todo me es lícito, pero no todo me es permitido, pero no todo conviene, no todo es de provecho. Siempre debemos de cuidar lo que hacemos en nuestro caminar cristiano. Las cosas que no están directamente prohibidas son áreas grises. Y aun cuando sea permitido, hermanos, el punto
es preguntarnos si edifica. Por ejemplo, hermanos, ¿es prohibido el ejercicio? ¿No es prohibido el ejercicio? ¿No nos dice que no debemos de fijarnos en las cosas terrenales? No es prohibido el ejercicio. Y más bien pudiéramos hacer un argumento que debemos de cuidar el templo del Espíritu de Dios. Es algo que el Señor nos ha dicho cómo podemos hacerlo, ¿verdad? No está prohibido el ejercicio. Pero las Escrituras también nos dicen que el ejercicio de poco es provechoso. ¿Por qué? Porque lo compara a la piedad. Dice 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. En otras palabras, hermanos, si usted va a hacer ejercicio o se encuentra en un punto de decidir, tengo 1 hora en este día que me queda extra, ¿la voy a dedicar al ejercicio o la voy a dedicar a la piedad? A leer la palabra, estudiarla, a la oración. Obviamente que lo que usted debe de escoger es la piedad. Eso es lo que la Escritura nos dice. El ejercicio para poco es provechoso, pero es provechoso. Pero la piedad aprovecha para todo en nuestro caminar. Entonces ahí hay como una distinción. Entonces las cosas que no son prohibidas podemos hacerlas, pero la próxima pregunta es, ¿qué me aprovecha más? ¿Qué me edifica más? ¿Qué puede usar el Señor para que me use a mí como instrumento de edificación para mis hermanos? ¿Qué edifica? Nuestro tiempo, hermanos, está limitado. Y hubiera hecho un cálculo, ahorita me pongo a pensar que hubiera hecho un cálculo de cuántos minutos hay en la semana, o cuántas horas. A lo mejor ustedes saben, no sé, son 168 horas, creo, más o menos. No estoy seguro. Pero ¿cuánto tiempo de esos ocupamos para cuidar de nuestro cuerpo? Dormir, es necesario dormir. ¿Cómo lo dividimos en el tiempo que le dedicamos a Dios o en el tiempo que le dedicamos a cosas que no están prohibidas en las Escrituras? El aparatito que cargamos. Que yo no sé cómo le hacemos ahora, hoy en día, hermanos, sin ese aparato, ¿verdad? Vamos a ir a un lugar, necesitamos el GPS de ese, y ya los teléfonos inteligentes nos han quitado a nosotros la habilidad. No quiero decirlo porque no es mi deseo insultar a nadie. Pero ya hoy en día no podemos hacer casi nada sin el celular. ¿Es prohibido el celular? ¿Podemos usar el celular de una manera incorrecta? Sí. Amén. Entonces, no es prohibido, me es lícito tener un celular, usar el celular, pero entonces la próxima pregunta es, ¿cómo nos está edificando? ¿Cómo lo estamos usando para edificación? Porque tengo mi aplicación de la Biblia, entonces me estoy edificando, estoy leyendo la palabra y estoy subrayando versículos, estoy compartiendo la palabra en mi Facebook. Pero tenemos un tiempo pequeño, hermanos. ¿Cuántos se recuerdan cuando tenían 10 años? Yo me recuerdo cuando tenía 10 años. Pareciera como que fue ayer. El tiempo se ha transcurrido así, hermanos. Se ha ido. Como que se nos escurrió, como el agua se escurre de la palma de nuestras manos. Tenemos poco tiempo y es por eso que es ahora necesario y tan importante preguntarnos, ¿estamos usando el tiempo para edificación, para la piedad? Esa es la pregunta. Todo nos es lícito. Todo lo que la Biblia no prohíba nos es lícito, nos es permitido. Pero ¿edifica? ¿Es de provecho? Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. En la palabra, en la oración. El domingo hablábamos sobre la oración, cómo los apóstoles, los discípulos de Jesucristo se habían confiado en su tiempo pasado, cómo habían echado fuera demonios y ahora cuando se presenta este padre con este joven endemoniado, ahora no pueden porque el Señor les dice, es que para poder sacar este género, para poder lidiar con este tipo de cosas, necesitas estar en la oración. Y ellos habían confiado en sus experiencias pasadas. Entonces preguntémonos, ¿está prohibido?
Pero la segunda pregunta es, ¿edifica personalmente? ¿Edifica a otros? Porque hermanos, la finalidad de nuestro tiempo debe de ser glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿Y cómo se hace eso, hermanos? El versículo 24, lo voy a leer, dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Eso es algo, hermanos, donde está la ausencia del egoísmo. Y sabemos, hermanos, que el egoísmo es algo con el cual batallamos, porque hay tanto divorcio. Y yo me atrevo a decir que en las diferentes veces que yo y mi esposa hemos dado consejería a matrimonios, muchas veces, siempre está en medio el egoísmo. Porque una persona dice, pero no hace lo que yo necesito. Y la otra persona dice lo mismo. El egoísmo es algo que es un pecado que está muchas veces arraigado dentro de nosotros y no glorifica a Dios el egoísmo. El egoísmo, hermanos, es uno de esos pecados con el cual batallamos primordialmente. Es el peligro idolátrico más fuerte en nosotros. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, cuando vemos una foto donde estamos presentes, no buscamos a la otra persona, sino nos buscamos primero nosotros. Muchas veces cuando leemos las escrituras queremos buscar dónde está nuestro nombre, qué es lo que la escritura me quiere decir a mí antes de buscar qué es lo que la escritura está diciendo, qué significaba para la audiencia original, el autor original que les escribía, qué significaba para ellos. Queremos entrar de lleno a vernos a nosotros. Y hermanos, y el egoísmo es una señal de una inmadurez espiritual. Cuando nosotros actuamos egoístamente, eso da a relucir que nuestro caminar no es un caminar maduro espiritualmente hablando. El apóstol dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Ni siquiera está hablando de su familia. Está hablando de su prójimo. ¿Quién incluye el prójimo? ¿A quién incluye? Incluye a todas las personas que están a nuestro alrededor. Sean familia o no sean familia. Sean vecinos o no sean vecinos. Incluye también al enemigo. A nuestros enemigos, los que nos tratan mal. Ese es un prójimo también. También incluye al prójimo, al enemigo, al que nos trata con maldad. Versículo 25-27 dice de esta manera. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí el apóstol Pablo nos está dando ahora como un balance. Estos versículos del 25 al 27 son como un balance que Pablo nos expone. Nuestro cuidado por el otro es importante, debe de estar fundamentado en el amor. El amor es lo opuesto al egoísmo. Cuando uno ama en verdad, uno no trata egoístamente a la otra persona. Entonces, después de que en el versículo 24 nos dice que debemos de mirar por el bien del otro y no el propio, ahora nos dicen, cuando coman, aquí hay como un balance, cuando coman de todo lo que se vende en la carnicería, pueden comer sin preguntar. Estos versículos traen ese balance porque nuestro cuidado, hermanos, por el otro es importante, pero hay un extremo en el caer atado a todo lo que otras personas piensan. Especialmente, hermanos, cuando tenemos a hermanos que son creyentes, hermanos creyentes, pero que son religiosos, que imagínense que una persona todo se le haga mal y es un creyente. Sí, debemos de cuidar por él, pero también debemos de edificar a esa persona. ¿Cómo lo podríamos edificar? Ayudándole a crecer, ayudándolo a romper con esas creencias que no son mandamientos de Dios en las Escrituras, sino que son mandamientos de hombres en las cuales ellos han estado practicando, porque eso fue como ellos crecieron, como le enseñaron. Entonces, a esas personas, imagínense que usted tenga un hermano en Cristo con el cual ande frecuentemente y esa persona se le haga mal todo. Y no debe de hacer eso, no debe de hacer lo otro. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Cuando uno se empieza a fijar, uno ha caído como atado a la conciencia de ese hermano. Y uno empieza a practicar, en lugar de practicar la libertad en Cristo, uno empieza a ser como legalista. Uy, me tengo que cuidar mi apariencia porque ahí viene fulano de tal, el hermano mengano.
y a Él se le hace mal todo lo que hacemos, todo lo que hago. Entonces, ahora, ok, entonces hay un límite, ¿verdad? Hay un balance. Yo me voy a cuidar el corazón, la conciencia de mi hermano, pero también es necesario que yo le ayude y le edifique a él. Que yo le empiece a llevar a las Escrituras y decir, hermano, tú piensas que esto es una ofensa para Dios, pero en realidad en la Biblia no hay nada que diga sobre esto. Y empezar a trabajar con él para que él pueda entender y crecer en su conocimiento de las Escrituras. Nuestro cuidado por el otro es importante, pero no caigamos atados a todo lo que otras personas piensan. Podemos comenzar a hacer las cosas de manera legalista, hermanos, si lo hacemos para guardar la apariencia, así como los fariseos hacían muchas cosas que hacían de manera legalista, para guardar su apariencia. Se paraban en la calle, a la mitad de la calle, y adoraban a Dios, oraban en voz alta para que la gente mirara y dijeran, wow, qué espirituales son estas personas. Los fariseos de repente pasaban por un pueblo gentil, y cuando salían de ese pueblo gentil se sacudían los zapatos del polvo, porque no vaya a ser que vayan a traer el polvo de ese pueblo gentil y meterlo a Israel. El corazón, hermanos, debe de estar puesto en su lugar correcto. Y cuando vamos a renunciar una libertad que tenemos en Cristo por amor al hermano, debe de ser por eso mismo, por amor al hermano, no por legalismo, no porque yo quiero agradar a esta persona. Es por amor a Él, que ese sea el fundamento por el cual nosotros estamos renunciando a una libertad en Cristo. Para los hermanos en Corinto, hermanos, no era necesario preguntar, dice Pablo, si la carne que compraban en la carnicería había sido ofrecida a los ídolos. Y quiero decirle que lo más probable era que sí, había sido ofrecida a los ídolos. Pero ellos tenían esa libertad en Cristo. No pregunten, coman nada más, compren lo que van a comprar y coman. ¿Por qué dice? Y cita al Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Del Señor es la tierra y su plenitud, dice la Reina Valera, ¿verdad? El mundo y los que en él habitan. Coman. El Señor creó todo lo que existe para que ustedes lo coman tranquilamente. No participamos de las ceremonias diabólicas. No participamos de esas ceremonias a los ídolos de Corinto, pero cuando compramos lo que compremos, hermanos, no nos pongamos ahora en nuestro contexto a preguntarnos si esa cosa que estamos comprando a lo mejor viene de un dueño ateo o un dueño que sacrifica a los ídolos o sirve al demonio. Está en la tienda, lo compramos, porque tenemos esa libertad en Cristo de poderlo hacer. Aun cuando algo, hermano, se haya usado en una ceremonia idólatra, al fin es algo que Dios ha provisto, porque de Él es la tierra y todo lo que hay en ella. Pero ahora el apóstol hace una distinción. Si un incrédulo dice, si un incrédulo nos invita a comer, dice, comamos lo que se nos dé. No pregunte usted, una persona que no crea en el Señor, usted tiene la libertad de comer en Cristo. La libertad en Cristo, puede usted comer de lo que se le vaya a ofrecer. Si un incrédulo lo invita, coma. La libertad en Cristo solo se renuncia cuando sabemos que ofenderemos a un cristiano de conciencia débil. Y lo hacemos por amor y lo hacemos para edificación de ese hermano. Por eso dice Gálatas 5:13, hermanos. Gálatas 5:13. Dice así, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Es lo que dice la Escritura. Entonces, el versículo 28, hermanos, vamos avanzando. Habla sobre el cristiano que es débil y que puede ser ofendido. Fíjese lo que dice el 28 al 30. ¿Lo lee conmigo? Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias?
Pablo, hermanos, ya aquí no está identificando a un incrédulo. Parece como que ahora se vuelve de regreso a una persona que es creyente. Y podemos pensar que sí, porque si fuera un incrédulo no le va a importar si algo fue sacrificado a los ídolos. Pero si alguien está presente y te dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces quiere decir que es una persona creyente que quizás por conciencia débil, sin saber que tiene una libertad en Cristo para comer de eso, te dice, esto fue sacrificado a los ídolos. Si alguien dice, la carne fue sacrificada a los ídolos, entonces, ¿comemos o no comemos? No comemos. La respuesta es no comer. ¿Por qué? ¿Porque tu conciencia es débil y tu conciencia te prohíbe comer esa carne que fue sacrificada a los ídolos? No, sino por la causa de la conciencia del otro hermano que está presente. Una persona... Hermanos, esos son temas que rara vez se escuchan en los púlpitos, por lo menos en los que yo he estado, de las iglesias donde yo he estado. Una persona puede creer que tomar vino es pecado. Y he escuchado a personas que dicen, es que cuando el mosto que tomaban antes, que era algo liviano, que tenías que tomar mucho todo el día para que te emborracharas. No, la palabra del Señor nos dice, hermanos, y se los dice una persona que no toma. De hecho, a mí me cae mal el olor al vino, me cae mal, hermanos, me cae mal. Entonces, yo no estoy diciendo esto para apoyar que digamos, es que a mí me gusta tomar y pues estoy torciendo lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor nos dice que podemos, no nos dice que no podemos tomar. Lo que nos dice, nos prohíbe claramente es emborracharse. Dice que nos sometamos, que seamos gobernados, controlados por el Espíritu, no por el vino, no por el vino. Cuando una persona empieza a tomar, esa persona se empieza a emborrachar, esa persona empieza a bajar su guardia, sus susceptibilidades son cambiadas por el vino, empieza a decir las cosas que no diría en su sano juicio, a hacer las cosas que no diría cuando está en su sano juicio, porque entonces esa persona le ha dado el control de su persona al vino. ¿Que dónde dice la Biblia eso? Cuando Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino, pues no había medicina en aquel entonces. Algunas personas dirán, pues es la única medicina que había. Ok, está bien, vamos a decir que era la única medicina que había y por eso Pablo le dice que tome vino a Timoteo. Hoy hay medicina, si tienes malestar estomacal, no necesitas tomar vino, puedes tomar medicina. Vamos a decirlo así. Pero cuando el Señor, en su primer milagro, en las bodas de Canaán, convierte el agua en vino. Es que ese era un mosto de vino, era algo muy light en su fermentación. No es así, hermanos. La misma palabra nos dice que, esto lo estoy diciendo para edificación de los hermanos que sienten que no debemos hacer esto. Eso es palabra de Dios. Cuando el Señor convierte esa agua en vino, y el maestro de la ceremonia prueba ese vino, se sorprende y dice, ¡qué raro! Típicamente en una fiesta, estoy parafraseando lo que dijo, típicamente en una fiesta se sirve el mejor vino primero. Y ya cuando los invitados están un poquito subidos de copas, pues se les da un vino más barato. Pero ahora se ha servido el mejor vino después. Lo que el Señor convirtió en vino era vino, hermanos. Vino. Ahora, ¿todo es permitido tomar vino? ¿Pero es de provecho para todos? Hay personas, hermanos, que han batallado con el alcoholismo. Para esa persona no es provechoso ni siquiera andar. Si yo sé que yo en mi casa, pues yo no tomo vino. Pero digamos que sí lo tomara una copa para la cena. Y yo sé que usted batalló con eso. Yo no sacaría la botella de vino a ponerla ahí, a ponerle una tentación a usted, sabiendo que usted, mi hermano, batalló con el vino. Que posiblemente viene de una familia donde había mucho de eso y usted se quiere apartar. A lo mejor usted, por su conciencia, usted decide y dice, el vino
nunca lo tocaré. Y gloria a Dios por eso. Si usted no toca el vino, jamás, no lo toque, hermanos. Entonces, si yo sé que usted es ofensivo en su conciencia, que en mi casa usted vea una botella de vino, de nuevo, no la va a ver, pero yo voy a guardar esa botella de vino, la voy a esconder en algo, en algún lado, para que usted no la vea, para no ofenderle a usted. ¿Me explico? Lo hago ¿por qué? No porque quiero estar atado a su conciencia. No porque quiero ser religioso, legalista. Lo hago por amor a usted. Esa es la base de lo que debemos, cuando accionamos, esa es la base. Entonces, si un creyente me dice a mí, esta carne fue sacrificada a los ídolos, nos invitaron a una fiesta y estamos en una fiesta comiendo y esa carne, entonces yo sé, con que me diga eso mi hermano, yo sé que él le ofende que esta carne haya sido sacrificada a los ídolos, y por mi hermano, por amor a él, yo no voy a comer. Pero también me toca a mí como su hermano edificarle, que él vaya conociendo lo que la palabra del Señor dice. Hermanos, cuando yo crecía en la iglesia pentecostés, prohibidísimo el vino. No se podía ni tocar, ni ver. Y si hubiéramos tenido la práctica, hasta nos hubieran dicho que nos persináramos cada vez que pasábamos enfrente de una licorería. Era prohibido. Pero tenemos que entender lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, lo hacemos por amor, hermanos. Por un hermano que es débil, pero también lo edificamos. ¿Y por qué es que lo cuidamos en amor? ¿Se fija que el apóstol Pablo vuelve a citar la misma escritura de Salmos? En el versículo, ahí está en el versículo 28. Dice, por causa del que lo dijo, por motivos de conciencia, no lo coman, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Ese mi hermano débil de conciencia es parte de la tierra, él le pertenece a Dios. Y porque le pertenece a Dios, yo voy a cuidar algo que es de Dios. Por la misma razón, yo voy a cuidar de él. Él dice, por esa misma razón, vuelve a citar. Ahora, Pablo termina, hermanos, en el versículo 30, como diciendo algo ya más personal. Dice, en el versículo 30, él está diciendo que en realidad él no cree que deba de ser criticado por alguien, pues cuando él come, él participa dando gracias. Él da gracias por los alimentos y no debería ser criticado. Pero hay hermanos que van a criticar. Hay hermanos que van a tener una conciencia débil. Romanos nos habla de eso, hermanos. Hay personas que tienen una conciencia débil, otros que tienen una libertad. Al hermano que tiene menos libertades, Pablo lo llama un hermano débil. Eso es lo que Pablo usa. Pero también, hermanos, dice que el que tenga libertades en Cristo no menosprecia al que no las tenga. Y el que no tiene esas libertades en Cristo, no critique al que sí tiene esas libertades en Cristo. Estamos hablando de nuevo de personas, de acciones que no estén estrictamente prohibidas en las Escrituras, las áreas grises. Amén. ¿Cómo podemos resumir esto, hermanos? Con esos puntos, consideremos lo que hacemos y las razones por las que lo hacemos. Consideremos lo que hacemos y la razón por la que lo estamos haciendo. Un segundo punto, todo lo que la Biblia no prohíbe es permitido, pero preguntémonos, ¿edifica? ¿Está edificando? ¿Esto edifica? Otro punto, el amor debe ser lo que nos impulsa a cuidar a nuestro prójimo. Otro punto, tenemos libertad en Cristo de comer, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Pero si herimos la conciencia débil de nuestro hermano, él también es parte de todo lo que le pertenece a Dios. Y debemos de cuidarlo. Edifiquemos a nuestro hermano. Eso es el último punto de resumen de estos versículos. Edifiquemos a nuestro hermano, ayudémosle a crecer, pero siempre hagámoslo en amor. En amor.
No voy a criticar a su hermano. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en el Señor? ¿Llevas 20 años y todavía crees de esa manera? ¿Que no entiendes lo que la Biblia dice? No le diga de esa manera. No le diga de esa manera. Tampoco eso. Versículo 31 al 32. Entonces ya sea que coman, dice Pablo, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a ¿qué? Judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Todo lo que hagamos, cada decisión que tomemos, cada pensamiento que nosotros estemos maquinando en nuestras mentes, cada palabra que salga de nuestras bocas, todo debe de ser hecho, todo debe de estar impregnado del deseo de glorificar a Dios. Cuando hacemos algo que no glorifica a Dios y deshonra a Dios, estamos actuando contrario a la razón por la que Dios nos creó, para la alabanza y gloria de su nombre. Cuando nosotros pecamos, eso no glorifica a Dios. Cuando nosotros pecamos, eso trae deshonra a Dios. Todo lo que hacemos debe estar enfocado en esto, hermanos. No debemos ser motivo de tropiezo de que el nombre de Cristo sea vituperado. Y la gente, hermanos, va a haber gente que va a criticar, obviamente. Va a haber gente que no le va a parecer el evangelio, pero pues ese es el problema de ellos. Nosotros predicamos el evangelio, vivimos el evangelio, tenemos que ser ejemplos del evangelio. La gente criticará, pero eso es un constante y algo que es seguro en muchos lugares. Pero que no seamos causa de hacer tropezar a ninguno. Y aquí cuando él habla de judíos, de griegos y de creyentes a la iglesia de Dios, él abarca a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en el mundo. 1 Corintios 9, 19 al 20, hermanos, Pablo ya lo dijo. Dijo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Siempre y cuando, recuerda la enseñanza de ese capítulo, siempre y cuando lo que él hacía en comunión con ellos no violara la ley de Dios, él lo hacía para ganarse, con la intención de ganarlos para Cristo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, no seamos responsables de tropiezos. Cuidemos nuestro caminar. El pueblo de Israel, hermanos, tropezó en el desierto. Se recuerda que al comienzo de este capítulo vemos el pueblo que nos dice que fueron cubiertos por la misma nube, fueron bautizados, identificados por el mismo mar, entraron en el mismo mar, pero no de todo se agradó Dios, dice la Escritura. Sino que muchos quedaron tendidos en el desierto porque no glorificaron a Dios. Pecaron, murmuraron, criticaron a su siervo Moisés. Y cuando pecamos, hermanos, no solamente no glorificamos a Dios, sino que lo deshonramos. Cuando le somos fieles a Dios, nuestras vidas le glorifican honrando sus mandamientos. Y para terminar, vamos a ver el versículo 33 y el versículo 1 del capítulo 11, que dice, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Hermanos, Pablo ya nos había dicho, se recuerda que él dice, yo golpeo mi cuerpo. Pablo se esforzaba. Y él decía, yo no quiero llegar a ser, yo mismo, después de haber sido heraldo, haber sido predicador del evangelio, yo mismo no quiero quedar descalificado. Él no estaba hablando de que su salvación se iba a perder. Pero él mismo podía ser descalificado en su intento de agradar a Dios. Él quería agradar a Dios. Él golpeaba su cuerpo. Él hacía lo máximo. Él se esforzaba al máximo de lo que sus posibilidades le permitían. Los hermanos en Corinto lo conocían bien y él, hermanos, qué bonito que él podía decirle a los hermanos en Corinto,
Ustedes vivieron conmigo 18 meses, ustedes me vieron predicar, anduve entre ustedes, me conocieron bien. Ustedes pueden imitarme a mí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de ustedes pueden, hermanos? Pablo no era Jesucristo. Pablo era un hombre esforzado, pero hombre. Él no tenía super habilidades, no era un héroe, un Superman o otro héroe ficticio, esos que vemos en los libros de cómicas. Era un hombre, pero él se esforzaba tanto que él podía decir: sean imitadores de mí. Qué bonito sería, hermanos, que cuando nos miran a nosotros puedan ver a Jesucristo en nosotros. Que cuando nos miran a nosotros a hablar, a actuar, decir las cosas que decimos, cualquier cosa, que nosotros podamos oler a Cristo. Que Cristo esté permeado en nosotros de tal manera que sea evidente que hemos estado con el Señor. Él podía invitar a otros a imitarlo porque Él se esforzó, hermanos, en imitar a su Maestro. ¿Y cómo se imitaba? ¿Cómo imitaba a su Maestro, hermanos? ¿Se recuerda a Jesucristo mismo? Él no se aferró a Dios como cosa que... Él no vio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y no solamente se despojó, se humilló hasta lo sumo. Ese es el ejemplo que Pablo miraba, que Pablo imitaba, que Pablo decía: por amor a los perdidos, yo me despojo de mis libertades cristianas. Las libertades que yo tengo en Cristo, yo las hago a un lado, por amor, para ganar a ellos para Cristo. Hermanos, la pregunta de aplicación en esta noche es: ¿estamos viviendo de manera que demostramos el cuidado de nuestro hermano por amor? Antes de nosotros decir: pues es mi libertad en Cristo, yo puedo hacerlo. ¿Qué camino tomamos cuando decidimos hacer cosas? Decidimos irnos por el camino de la libertad en Cristo, no importa que hiramos susceptibilidades o la conciencia más bien de nuestro hermano débil. O por amor nos despojamos de esa libertad en Cristo para no ofender la conciencia de nuestro hermano. Otra pregunta de aplicación: ¿es la gloria de Dios nuestra prioridad? Aún los incrédulos que han decidido no glorificar a Dios, glorificarán a Dios un día. A nosotros que somos sus hijos nos pertenece, hermanos. Es necesario que miremos todo lo que hacemos, cómo andamos, y que podamos glorificar a Dios en todo, hermanos. No hacerlo por guardar una apariencia. Ay, es que no quiero parecer piadoso enfrente. No, es porque le debemos todo al Señor y lo hacemos por amor a Él. Y finalmente, la pregunta para cerrar en esta noche: ¿podemos decir, como decía Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo? ¿Podemos decirle a nuestra congregación, aquí hay muchas congregaciones representadas en este lugar? Hay una congregación que le llamo Refugio de Gracia. Es una iglesia, el Refugio de Gracia. Pero hay muchas congregaciones aquí. Aquí hay muchos pastores, líderes de su hogar. Podemos traer a todos nuestros hijos a la mesa en un devocional y decirle a nuestros hijos con toda seguridad y claridad: hijos, imítenme a mí, porque ustedes me han visto imitar a Cristo. Podemos decirles a nuestras esposas: esposas, sígueme, imítame a mí, ten confianza que yo te voy a liderar correctamente, porque yo estoy golpeando mi cuerpo, estoy haciendo lo posible por honrar a Cristo, por ser más como Él. ¿Podemos hacerlo? Preguntas retóricas en esta noche, pero necesarias.
de examinación, autoexaminación para nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú seas honrado en nuestras vidas, Señor. Hemos sido creados para la alabanza y la gloria de tu nombre. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Pedimos, Señor, que tú corrijas nuestras maneras de hablar, nuestras maneras de caminar, de pensar. Las palabras que salen de nuestra boca sean dominadas por ti, Señor. Que traigan honra y gloria a tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a que el amor sea el motor que impulse cómo tratamos a nuestros hermanos, cómo tratamos a nuestro prójimo. Señor, que no seamos causa de que tu nombre sea vituperado, que no seamos causa, Señor, de tropiezos en nuestros prójimos. Y que más bien, Señor, seamos como un imán que atrae a las personas que no te conocen, que los atraen a ellos y ponen en ellos una necesidad, un deseo de conocerte a ti, Señor. Te lo pedimos, confiando que tú eres bueno, que tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén.